Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en un tema que, la verdad, ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha puesto a todos los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o lo que queda de su comunidad de fans, un poco nerviosos. El titular dice muy claro: Hande Erçel responde a Kerem Bürsin, su contundente pero no sorprende a todos. Y de eso vamos a hablar hoy, de esa respuesta, de por qué es contundente, porque no sorprende a muchos, y qué podría significar para el futuro de esta relación que cautivó a millones. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias del mundo de la actuación, los chismes jugosos y todo lo relacionado con las celebridades, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Solo haz clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Créeme, tenemos mucho contenido interesante preparado. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parece sacada de una telenovela. Ambos actores turcos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella, y pronto los rumores de una relación sentimental comenzaron a circular. Al principio, como suele suceder, ambos lo negaron, manteniendo un halo de misterio que, lejos de apagar las especulaciones, las avivó aún más. Sin embargo, con el tiempo, las pruebas se hicieron innegables. Fotos de vacaciones juntos, publicaciones sutiles en redes sociales y, finalmente, apariciones públicas tomados de la mano confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno y sus seguidores, que los habían visto nacer como pareja en la ficción, se volcaron en apoyarlos incondicionalmente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor, de fans que creaban historias paralelas a su vida real y que soñaban con un final feliz para ellos. Pero como en toda buena historia, también hay giros inesperados. Hace algunos meses, la noticia que nadie quería escuchar explotó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Las razones exactas nunca fueron confirmadas por ellos mismos, y ahí es donde entra en juego la especulación y, a veces, las respuestas indirectas. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, e incluso de terceros involucrados. Lo cierto es que la noticia de su separación dejó un vacío en los corazones de muchos fans que habían invertido emocionalmente en su pareja. Tras la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Han aparecido en eventos por separado, y sus interacciones en redes sociales se han vuelto escasas, limitándose a comentarios de respeto y admiración mutua, como suele suceder entre compañeros de trabajo que se tienen aprecio. Sin embargo, el público y especialmente los medios de comunicación, siempre están al acecho de cualquier indicio de reconciliación o de un nuevo capítulo en su historia. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Recientemente, Kerem Bürsin ha estado de gira promocionando una de sus nuevas películas. Durante una de estas presentaciones, se le preguntó sobre su relación pasada con Hande Erçel y si existía la posibilidad de una reconciliación. Su respuesta, según los reportes, fue bastante diplomática pero también reveladora. Dijo algo así como que siempre le guardará un cariño especial a Hande, que ella es una persona maravillosa y que en la vida nunca se sabe qué puede pasar. Una respuesta típica de quien quiere mantener las puertas abiertas, pero sin dar falsas esperanzas. Ahora bien, el titular nos dice que Hande Erçel ha respondido a Kerem Bürsin, y que su respuesta es contundente pero no sorprende a todos. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, en las últimas horas, Hande Erçel ha sido vista en un evento social y, como era de esperar, los paparazzi la abordaron con preguntas sobre Kerem y su reciente declaración. La reacción de Hande ha sido, como bien lo describe el titular, contundente. Cuando se le preguntó directamente sobre las palabras de Kerem y la posibilidad de retomar su relación, Hande, con una sonrisa que algunos interpretan como un poco melancólica pero firme, habría dicho algo como: Kerem es una persona muy importante en mi vida, y siempre lo será. Le deseo lo mejor. Pero en este momento mis prioridades están en mi carrera y en mí misma. No hay planes de reconciliación. Y aquí es donde entra el no sorprende a todos. ¿Por qué no sorprende? Para empezar, porque Hande siempre ha sido una persona muy enfocada en su carrera. Desde que saltó a la fama, ha trabajado incansablemente para construir
Su trayectoria, y ha demostrado una gran madurez y profesionalismo. Después de la ruptura, hemos visto a Ande más enfocada que nunca en sus proyectos, viajando, trabajando en nuevas producciones, y proyectando una imagen de independencia y fortaleza. Además, la forma en que ha respondido, aunque clara y directa, mantiene ese toque de respeto hacia Kerem y hacia el pasado que compartieron. No ha habido reproches ni malas palabras, solo una afirmación de su presente y futuro. Esto es algo que muchos fans que la admiran por su personalidad ya esperaban. Saben que Ande es una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja llevar por la presión o por el sentimentalismo pasado cuando se trata de decisiones importantes. Por otro lado, para quienes sí esperaban una pequeña chispa de esperanza de reconciliación, la respuesta de Ande puede haber sido un jarro de agua fría. Los fans más románticos, los que se enamoraron de la pareja en la pantalla y en la vida real, probablemente anhelaban un quizás o un estamos hablando. Pero Ande ha sido muy clara. No hay planes de reconciliación. Analicemos un poco más el contexto. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de rumores y especulaciones. Las rupturas de parejas famosas suelen generar un gran interés, y los medios de comunicación buscan incansablemente cualquier señal que indique un posible regreso. En este caso, las palabras de Kerem Bürsin, con ese toque de nunca se sabe, avivaron esa llama. Y la respuesta de Ande, aunque directa, también deja un pequeño espacio para la interpretación. Al decir en este momento, Ande sugiere que su situación actual es la que impide una reconciliación, pero no necesariamente que sea una puerta cerrada para siempre. Sin embargo, la contundencia de su declaración, al negar explícitamente planes de reconciliación, es lo que realmente marca la pauta. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas jóvenes con carreras en plena expansión. Ambos tienen ambiciones profesionales y están en una etapa de sus vidas donde el crecimiento personal y profesional es una prioridad. Quizás para que una relación funcione a largo plazo, necesiten enfocarse en sí mismos primero, construir sus caminos de forma independiente y luego, quién sabe, quizás el destino los vuelva a cruzar de una manera diferente. Lo que sí queda claro es que a pesar de la ruptura, ambos conservan un gran respeto y afecto el uno por el otro. Esto es algo muy maduro y admirable, y habla bien de la clase de personas que son. No se trata de un drama público, sino de una separación respetuosa y de adultos. En resumen, la respuesta de Hande Erçel a las recientes declaraciones de Kerem Bürsin ha sido firme y directa. Ha dejado claro que si bien valora el tiempo que pasaron juntos y mantiene un cariño especial por Kerem, en este momento su enfoque está en su carrera y en su desarrollo personal. Esta contundencia, aunque quizás decepcionante para algunos fans románticos, no sorprende a quienes conocen la personalidad decidida y profesional de Hande. Ha cerrado la puerta a una reconciliación inmediata, pero lo ha hecho con elegancia y respeto, manteniendo la puerta de la amistad y el aprecio abierto. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya resultado interesante este análisis de las últimas noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es fascinante ver cómo las vidas de estas figuras públicas se entrelazan y cómo responden ante las cámaras y ante el ojo público. ¿Qué opinan ustedes de esta respuesta de Hande? ¿Creían que había una posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Dejen sus opiniones, teorías y lo que quieran compartir. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.